Perfecto, me confirman si estamos visualizando la pantalla y si me escuchan claramente. Buenas noches, doctor. Sí, se observa muy bien y también se escucha. Ya, perfecto, vamos a comenzar. En esta clase número 3 sobre síndromes coronarios agudos, vamos a enfocarnos ya ahora en el abordaje terapéutico de cómo obviamente tiene que ser o cómo tienen que actuar ustedes ante un paciente con una sospecha de un síndrome coronario agudo. Cuando iniciamos nuestra clase les había comentado que el síndrome coronario agudo, hablar de este síndrome era equivalente a hablar de tres entidades nosológicas, que era la angina inestable, el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y por otra parte el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Ok? En este contexto, entonces, lo primero que ustedes tienen que establecer con toda la información que ya hemos hablado, es justamente la probabilidad de que un paciente esté padeciendo de un síndrome coronario agudo. Probabilidad. Esta probabilidad pre-test, ¿sí? Que de una u otra forma está dado por la prevalencia de una enfermedad en un área determinada y que lógicamente tiene relación con los antecedentes que tenga el paciente, va a tener relación con el cuadro clínico, con los hallazgos que ustedes tengan a nivel del examen físico, con los hallazgos electrocardiográficos, con los biomarcadores cardíacos, es decir, con todo esto que hemos conversado, ¿sí? Factores de riesgo cardiovascular, la clínica, el EKG, los biomarcadores cardíacos, ¿sí? Y vamos a través de ello a establecer probabilidades de tener un síndrome coronario agudo. Y aquí vamos a hacer una tablita que nos va a ayudar mucho en nuestra práctica habitual. Vamos a construir una tabla donde podamos interrelacionar la probabilidad y las variables que ustedes lógicamente deben tomar en cuenta, ¿no? Ok. Probabilidad de un síndrome coronario agudo. Y vamos a hablar de una probabilidad alta, de una intermedia y una probabilidad baja. ¿Por qué es importante conocer la probabilidad de que un paciente se esté infartando o tenga un síndrome coronario agudo? Es porque la conducta terapéutica va a depender de aquello, ¿ok? Vamos a hablar aquí de algunas características. Entonces, características, vamos a poner aquí anamnesis, el examen físico, el EKG y los biomarcadores, ¿ok? Entonces, en este sentido, vamos a hablar de cuándo hablamos de una probabilidad alta en términos de una anamnesis,
Cuando tengamos la presencia de dolor torácico, por supuesto, un dolor torácico típico, por lo general, de estos que ya hablamos, de un dolor a nivel de la zona precordial, con irradiación hacia cuello, mandíbula, hombro y brazo izquierdo, acompañado de síntomas neurovegetativos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, importante la presencia de un dolor torácico típico, así como también factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? La presencia de factores de riesgo cardiovascular o antecedentes, lógicamente, de enfermedad coronaria previa, ¿sí? Esto en términos de la anamnesis. Una probabilidad intermedia, un dolor torácico típico, ¿sí? En un paciente con una edad que puede ser superior a los 70 años, masculino y con diabetes mellitus, ¿ok? Y una probabilidad baja, ¿sí? Síntomas o un dolor torácico atípico o síntomas atípicos, como por ejemplo, generalmente suele ser un dolor torácico de tipo pleurítico o punzante o postural, que se hace evidente a la digitopresión por lo general, digitopresión. La presencia de esta digitopresión tiene un valor predictivo negativo muy importante, ¿sí? Para descartar que ese dolor torácico sea por un síndrome coronario agudo. Si a ese paciente le está doliendo al aplastarle esa zona, definitivamente la probabilidad de un síndrome coronario agudo es muy baja. ¿Ok? Atentos con esto. Con respecto al examen físico, alto cuando tengo cierta sintomatología, como por ejemplo, hipotensión, diaforesis, criterios para una insuficiencia cardíaca, ¿sí? No se olviden que hay criterios mayores, criterios menores para una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Intermedia, cuando podemos tener la presencia o evidencia de una enfermedad arterial periférica, ¿sí? O algún tipo de evento, ya sea cardiovascular previo. Bajo, aquí podemos hablar de que a la exploración física, la digitopresión, ¿no? Digitopresión. En el EKG habíamos conversado ya algunos aspectos de isquemia, lesión o necrosis miocárdica. Todo cambio nuevo, cambios en el cambios en el electrocardiograma nuevos, perdón, que no se hayan presentado lógicamente previamente, por eso es importante muchas veces tener un electrocardiograma de base, eso me va a ayudar muchísimo para determinar esto, ¿no? Un descenso, ¿sí? Por ejemplo, aquí descensos del ST, una inversión de la onda T, todos estos cambios nuevos, definitivamente la probabilidad de un síndrome coronario agudo es alto. Intermedio, la presencia de ondas Q antiguas, ¿ya? Inversión de una onda T mayor a 1 milímetro, ¿ok?
baja, una inversión de onda T menor de 1 milímetro puede aceptarse como un hallazgo electrocardiográfico de baja probabilidad, ¿sí? O que esté presente únicamente en una derivación y no en otras más, ¿ok? Los biomarcadores, alta, lógicamente tenemos troponinas positivas, intermedia, aquí va a ser normal, y baja normal, ¿ok? Entonces, esta primera aproximación de cribado sería un tamizaje, un cribado de la probabilidad de que tiene un paciente o que puede tener un síndrome coronario agudo es importante para ustedes estratificar a ese paciente. Entonces, el mensaje aquí es, ustedes deben estratificar la probabilidad de que ese paciente efectivamente esté padeciendo de un síndrome coronario agudo. Esta tabla que hemos desarrollado, lógicamente, el momento de actuar con nuestro paciente quizás puede volverse un poco, digamos, demorada en ser consultada y por eso es la creación o la presencia de escalas pronósticas. Y ustedes tienen escalas como la escala del TIMI, tienen la escala del TIMI y tienen la escala de Grace, ¿sí? Estas dos escalas les van a simplificar a ustedes el memorizar o acordarse de todos estos hallazgos o características que ustedes tengan, ¿sí? Por eso entonces, cuando tengan un paciente en quien sospechan, estratifiquen la probabilidad a través de escalas. Tienen la escala del TIMI, que por cierto hay una escala del TIMI para el infarto con elevación del ST y hay otra para sin elevación del ST, que también funciona para la angina inestable, ¿sí? Espero que ya se hayan descargado algunas de las calculadoras que les había comentado. Vamos a revisar una de ellas. Entonces, miren, aquí he puesto TIMI y ustedes tienen dos. Una TIMI, una escala de TIMI que es la que se antepone con la letra N, que es para el sin elevación del ST, que puede estar presente también o puede ser usado en angina inestable, y el otro que es para el con elevación del ST. Estas escalas pronósticas me van a predecir la probabilidad de infarto en ese paciente, la probabilidad de muerte o de una isquemia recurrente que lógicamente puede requerir incluso revascularización de esa coronaria. Y miren, estamos analizando el TIMI. Entonces, si ustedes tienen o se orientan hacia un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST o una angina inestable, lógicamente esta es la escala que les va a servir. Miren, la edad, la presencia de más de 3 o más factores de riesgo para enfermedad coronaria, la presencia de una enfermedad coronaria ya conocida, el uso de antiagregación en los últimos 7 días, la presencia de una angina severa en las últimas 24 horas, elevación de biomarcadores o de marcadores cardíacos y, por otra parte, la desviación del ST mayor a 0.5 milímetros. Entonces, miren qué importante tomar en cuenta todas estas variables. Si ustedes se dan cuenta, estas variables no son otra cosa sino que no es otra cosa sino factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, en el TIMI, ¿sí? En el TIMI, por ejemplo, vamos a poner aquí, en el TIMI, para el infarto sin elevación del ST, ¿sí?
o para la angina inestable. Puedo usar para cualquiera de los dos, ¿no? Esta escala del TIMI se puede usar sin elevación del ST y para la angina inestable. Hay otra que es para el infarto con elevación. Aquí, por ejemplo, si la puntuación me da de 0 a 2, entonces resulta que es bajo riesgo. Si está de 3 a 4, es un riesgo intermedio. Y si está mayor o igual a 5, es un riesgo alto. ¿Riesgo de qué? De que ese paciente se está infartando, riesgo de mortalidad, ¿sí? A un tiempo determinado, riesgo de nuevos infartos o isquemias recurrentes que necesitan, por ende, una revascularización inmediata. ¿Sí? ¿Estamos claros en este contexto? ¿Alguna duda que tengan referente a estas escalas? Entonces, cuando ustedes tengan todos estos elementos que ya hablamos acá, factores de riesgo, una clínica, de pronto hacen un electrocardiograma, independientemente de los resultados, ¿no? Si ya tienen la sospecha o dicen, este paciente es muy probable que tenga un síndrome coronario agudo, estratifiquen el riesgo. El mensaje es ese. Utilicen la escala del TIMI o del GRACE, ¿ok? Entonces, aquí tienen ustedes la del TIMI para el infarto sin elevación del ST o la angina inestable, ¿ya? ¿Por qué es necesario esto? Cuando tienes un riesgo intermedio, hay algunos autores que prefieren unir el intermedio con el alto, de tal manera que únicamente se agrupen en dos riesgos prácticamente, llamémoslo así. Por un lado, tendríamos a los de bajo y por otro, a los de alto, ¿ya? O sea, es blanco o es negro, no hay grises, porque si no la conducta terapéutica como que se confunde un poco, ¿ya? Pero sí es necesario que ustedes conozcan que estas escalas te dan probabilidades baja, intermedia, alta, ¿ok? Que algunas guías de algunos artículos científicos trabajan en base a esa eh, estratificación. Para términos prácticos, al que te da intermedio, manéjalo como si fuera un riesgo alto, ¿sí? Es preferible muchas veces que peques de exagerado en este punto antes que te quedes corto con las intervenciones que tienes que realizar, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? Estas escalas son escalas pronósticas, ¿sí? Que te predicen probabilidad de nuevos infartos, probabilidad de muerte, probabilidad de una isquemia recurrente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esta situación. Ahora, una vez que has estratificado, ¿sí? Me voy a referir primero a lo que sería el manejo del IAM sin elevación del ST y de la angina inestable. Ambos se van a manejar de una manera, digamos, parecida, ¿sí? Ambos se van a manejar como de forma similar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando tenga un paciente con un IAM sin elevación del ST o angina inestable? Esa es la pregunta en este momento. Entonces, una vez que yo he estratificado el riesgo, debo partir de esto. Estratificación del riesgo. Doctor, ¿pero con qué le va a estratificar el riesgo? ¿Con la escala del TIMI o la escala del GRACE? Me faltaba aquí, por cierto, hablarles de la escala del GRACE. En la escala del GRACE se acepta, ¿sí? Se acepta como bajo, ¿ya? Como bajo, menos, si tienen menos de 108, menos de 108, esto es bajo. Si tienen de 109,
a 140 es intermedio y mayor de 140 es alto, ¿sí? Pueden ustedes encontrar otros puntos de corte. Lo que pasa es que el GRACE ha sido utilizado no solamente en el contexto de la hospitalización, sino también en el contexto de la muerte post-egreso hospitalario. Entonces, no confundir esto, ¿no? Obviamente nosotros no estamos en este momento valorando pronóstico al egreso del paciente y post-infarto. Este momento vamos a valorar, el paciente está en el hospital. Entonces, yo voy a evaluar complicaciones o riesgo intrahospitalario. Entonces, ahí los puntos de corte son estos que les estoy mencionando, ¿no? Menos de 108, de 109 a 140 intermedio y más de 140 alto, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos acá. Cuando ustedes ya han hecho la estratificación, que en este punto realmente lo que a mí me interesa, doctores, es aquellos que tengan un riesgo bajo o riesgo alto. En el riesgo alto, ustedes ya saben que está incluido el riesgo intermedio también. ¿Sí? ¿Ok? Prefiero que trabajen en ese contexto antes que un poco quedándose cortos en el intermedio. Hay estudios que demuestran que aquellos pacientes con puntuación intermedia, de una u otra forma, incluso llegaron a tener una mortalidad más alta de los que tenían un riesgo alto. A ver, doctor, ¿cómo es eso? O sea, que los de intermedio se terminaron muriendo más que los de riesgo alto. ¿Pero por qué? Pues porque subestimaron el cuadro, pues. ¿Sí? Entonces, en el del alto, por lo menos tú sabes que es alto y ya aplicaste todas las intervenciones y se salvó ese señor o ese paciente. Pero en el intermedio te quedaste como un poco corto y resulta que tenías que haber hecho más intervenciones en ese paciente y definitivamente el momento que quisiste hacerlo ya no fue posible o estabas a destiempo. Entonces, por eso yo me inclino, doctores, con esa escuela en la cual prefiero únicamente estratificar en dos, ¿sí? A los de riesgo bajo y a los de riesgo alto, pero ustedes saben que en los del alto está incluido los de intermedio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es el manejo? Entonces, estoy hablando esto, me estoy refiriendo a lo que sería el manejo del IAM sin elevación del ST y a la angina inestable, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo entonces un paciente con bajo riesgo o alto riesgo en el contexto de un IAM sin elevación del ST o angina inestable? Primero, que a todos estos pacientes, independientemente de si es bajo riesgo o alto riesgo, doctores, tengo que ya comenzar que comenzar con el protocolo farmacológico de base. ¿Sí? ¿Cuál es en este sentido el protocolo farmacológico de base? Ustedes tienen, por un lado, la presencia del oxígeno. Ojo, solamente van a oxigenar a aquellos pacientes que tengan evidencia de una hipoxemia. ¿Ok? La hipoxemia será evidente con una PO2 menor de 60 milímetros de mercurio si están en la altura o una PO2 menos de 80 si están a nivel del mar. ¿Ya? No poner oxígeno por poner. Ese es el mensaje, doctores. No. ¿Ya? El oxígeno es un vasoconstrictor a nivel de la circulación periférica. Si ustedes hiperoxigenan a el oxígeno es vasodilatador, perdón, el oxígeno es vasoconstrictor y el CO2 es vasodilatador. Si ustedes hiperoxigenan a ese paciente, van a cerrar más esos vasos o van a aumentar más la resistencia vascular periférica y cierran más esas coronarias. Si ya de por sí hablo de una isquemia, de una lesión,
o sea, de una disminución en el flujo de sangre o de aporte de oxígeno al miocardio, si cierro más el vaso, ¿qué va a pasar? Voy a complicar más el cuadro, pues. Y a veces lo hacemos de forma, o hacemos esta iatrogenia de una manera inconsciente, ¿sí? Porque resulta que como entró por emergencia, entonces, como es un paciente que parece crítico, que parece grave, entonces ponle oxígeno a lo que dé. Entonces, no deben hacer uso y un abuso, sería eso, un abuso del oxígeno en pacientes que no necesitan porque el daño puede ser, o más bien los efectos adversos del oxígeno pueden ser peores. Siempre les digo a mis alumnos que el oxígeno es como cualquier otro medicamento. La diferencia es que en los fármacos, aquí las dosis vienen en miligramos, en gramos, pero en el oxígeno viene por litros por minuto. ¿Ya? Entonces, mucho ojo, ¿no? La saturación de los pacientes, la saturación en términos generales, si es un paciente mayor de 65 años, con comorbilidades cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, ¿sí? Este paciente que sature entre 88 y 92% es suficiente y en altura, ¿no? Si el paciente tiene menos de 65 años, sin comorbilidades, ¿ya? En la altura, para este paciente estará bien un valor mayor o igual del 92%, ¿ya? Esto traducido, porque ustedes miran, bueno, resulta que yo no veo pacientes a la altura, yo veo a nivel del mar, ¿ya? Acá, en la primera parte, mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual, aquí con que este paciente me sature mayor o igual al 92% es suficiente, ¿sí? Y acá, mayor o igual al 94%, ¿ok? Entonces, tomar en cuenta estos valores para decir o para establecer cuándo necesita oxígeno. Como a veces son muy relativos los valores de la oximetría de pulso y que pueden verse afectados por diferentes variables, desde una un buen equipo de oxímetro, ¿sí? Porque ustedes verán que varían los valores de uno a otro, varía enormemente, entonces tengan mucho cuidado, ¿sí? Lo más ideal es rápido una gasometría y poder establecer si existe o no criterios de hipoxemia para entonces ver la necesidad o no de oxígeno. ¿Estamos? Otro aspecto importante en el protocolo es la analgesia. El paciente viene con dolor torácico, ¿sí? Por favor, en analgésicos no se les ocurra usar AINES, no. Van a complicar más el cuadro. Los AINES generan vasoconstricción, elevan la presión arterial, alteran la coagulación, dañan el riñón. Bueno, una serie de situaciones que en este paciente o en el contexto de este paciente no es para nada favorable. No paracetamol, no tramadol. Aquí ustedes tienen que usar opioides, sí, opioides fuertes. Este del no tramadol le pongo entre comillas porque en algunos casos, créanme que cuando no tienen opioides fuertes, prefiero 1000 veces a que usen tramadol a que usen AINES, pero ese no es una recomendación, ojo, ¿sí? Ojo, eso es entre comillas enormes, grandes. Lo Sí, ideal sería, en este caso, ¿sí? ¿Hay alguna duda? o sea, enfocándonos en la realidad, no tenemos, eh, o sea, Así muy es, raro vamos a tener opioides, entonces, así es, así es. el Ahora, primero para nosotros sería, aquí es importante que ustedes, los médicos de atención primaria, o sí es bueno que tengan su botiquín,
sus medicamentos de pronto como una ampollita de morfina, por ahí. Yo sé que es complejo, sí es complejo, pero si pueden conseguirse algún momento, pueden tener estos casos, ¿ya? Pero ojo, aquí, entre comillas, prefiero 1000 veces un tramadol a un paracetamol o un AINE, ¿sí? Entonces, porque a veces el hecho de que estés en un primer nivel de atención no te quiere decir que no te va a llegar algún rato un paciente infartado y que vas o con sospecha de un síndrome coronario agudo y que tienes que de una u otra forma estabilizar ese paciente antes de referirlo al segundo al segundo nivel de atención, por lo general, ¿sí? Y del segundo sí lo derivarán al tercero. Bueno, todo dependerá, ¿no? En dónde estés o cerca de dónde estés, ¿sí? Porque si de aquí obviamente tienes tu hospital más cercano es uno de segundo nivel, tienes que referirlo allá, pero si estás en Quito, Guayaquil, Cuenca, lógicamente te resulta un poco más fácil, en este caso, acceder a un hospital de tercer nivel, ¿ya? Pero la indicación y la evidencia te dice que tiene que ser en este caso un opioide fuerte y se refiere a morfina, ¿ya? Es necesario, como siempre, yo necesito que ustedes actúen en el contexto, lógicamente, de la practicidad, ¿sí? A mí me interesa que ustedes sean prácticos en este sentido. La morfina, ¿de cuántos miligramos viene? ¿Quién me dice? Las ampollas de morfina. Alguien que haya manejado la morfina. ¿De cuánto vienen las ampollas? De 20 Bueno, miligramos. Uno en 10 y uno en 20. Eso, te vienen en 10 y te vienen en 20, ¿sí? La morfina te viene de 10 y de 20 miligramos. Tú puedes, en este sentido, tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Para quienes ya tengan experticia en esto, quizás muchas explicaciones mías les parezca un poco básicas, pero yo necesito ser lo más explícito posible porque es un salón donde hay diferentes profesionales, algunos del segundo nivel, otros que están en el primer nivel, entonces necesito siempre ir desde lo más básico a lo más complejo, ¿ok? Si yo tengo una ampolla de 10 miligramos, ¿sí? Entonces la dilución sería, en este caso, 10 miligramos, o sea, por lo general suele estar 1 ml, diluido en 9 ml de solución salina al 0,9%. ¿Sí? Licenciada, por favor, una ampolla, ¿de cuánto hay la morfina? Doctora, hay de 10. Dilúyame en una jeringuilla nada más una ampolla de 1 ml con 9 de cloruro de sodio al 0,9%. En total, aquí ya se haría los 10 ml, ¿no es cierto? Que en definitiva estarían los 10 miligramos. Esto ustedes van a pasar, ¿sí? Van a pasar 3 ml, ¿ya? O 3 miligramos. Pueden pasarlo PRN. Obviamente está intravenoso, está de ese momento. Y de ser necesario pueden repetir cada 3 a 5 minutos, ¿ya? Lo bueno de la morfina es que no tiene un techo terapéutico. Ustedes pueden poner desde 3 miligramos hasta lo que sea. O sea, aquí lo importante es más o menos ir valorando el EVA que tiene el paciente e ir aplacando esto, ¿sí? De 3 a 5 minutos hasta que ya el dolor obviamente va desapareciendo o va cediendo e incluso pueden ponerlo después con horario. No se olviden que la morfina tiene una vida media de 2, 4 horas, no tiene más. ¿Sí? Entonces tengan pendiente esta situación. ¿De acuerdo? Ahora, si hay alguna duda, no se olviden, los que no están interviniendo, apaguen el micrófono porque escuchamos las conversaciones de ustedes.
¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, esto si tienes la de 10 miligramos. Ahora, si tienes la de 20 miligramos, ya, no te compliques. Podrías de una u otra forma también proceder de esta manera. Y si no, pues le diluyes esta ampolla de 20 miligramos, ¿sí? Le completas en cambio aquí con 19 ml o lo que le falte, ¿sí? 19 ml de cloruro de sodio al 0,9%, ¿ya? O sea, no le pones en 9 ml, sino en el doble prácticamente, ¿no? Y de igual manera le pasas de esa dilución de 3 a 5 ml. La dosis que puedes pasar es de 3 a 5 miligramos, o sea, de 3 a 5 ml. No des una carga mayor, sobre todo en un paciente que no tiene experiencia con el uso de opioides fuertes, porque puede lógicamente generar algunos efectos adversos. Entonces, anda titulando las dosis según la respuesta que exista al dolor. ¿Ok? Entonces, o una ampolla de 10 miligramos en 9 de cloruro o 19 si viene de 2 ml, entonces en 18 de cloruro, ¿sí? Pero ya sería una jeringuilla de 20 en este caso, de 20 ml. Y ahí sí, de igual manera, 3 a 5 ml te equivalen a 3 a 5 miligramos de morfina. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Ya? Así es más práctico para que ustedes puedan decirle a la enfermera que te cargue o cómo te prepare la morfina en ese momento, ¿sí? Y en la jeringuilla le poner ahí un esparadrap, una cinta, le pones ahí morfina para que pueda utilizar las veces que sea necesario, lógicamente en base al dolor que vaya presentando el paciente, ¿sí? ¿Ok? O en un microgotero, cosas como esas, ¿no? O sea, la idea es que puedas usar esos bolos de morfina las veces que sean necesarias. ¿Alguna duda? Solamente la morfina se la puede pasar IV, no intramuscular. No, te sugiero que sea, si tienes morfina, te sugiero que sea IV, ¿sí? Te sugiero que sea IV. Podrías también, o sea, sí podrías tener eso. Obviamente el efecto se tendrías que esperar, pero podrías hacerlo en eso, en ambas vías, no hay problema. Se prefiere, lógicamente, la vía intravenosa. Ahora, ¿qué tal si es que me dicen, doctor, no tengo morfina, resulta que tengo fentanil? Ya, pásale fentanil, también es otra opción, ¿sí? No te olvides que la ampolla, me parece, de fentanil viene de 10 ml, claro, de 10 ml, que ahí vienen 500 microgramos. Cada ml sería 50 microgramos, entonces tú en ese sentido, para la analgesia con fentanil, porque puede darse el caso, ¿no? Que no tengas morfina y tienes fentanil. Puedes usar aquí un ml, o sea, 50 microgramos de fentanil más 9 ml de solución salina al 0,9%, ¿sí? Y de igual manera, puedes pasar en este sentido una dosis de 3 a 5 ml, lo vas pasando dosis respuesta, ¿ok? Hay algunos colegas que prefieren usar bombas, ¿no? Una bomba de fentanil, una bomba de morfina. Realmente no habría reparo en ese sentido. Puedes usarlo, no habría ningún inconveniente, ¿ok? Está claro, entonces pueden usar morfina, pueden usar fentanil, como les digo, las guías, la evidencia está dada con la morfina, ¿ya? No te olvides que con la morfina tienes que cuidarte de los efectos adversos de los opioides como la náusea, el vómito,
de pronto te haga falta usar un antiemético. No te olvides de problemas del estreñimiento también, ¿sí? Siempre acompañar con un laxante cuando uses opioides en este sentido, ¿ok? ¿Dudas de con qué van a hacer analgesia en estos casos? Sí, más que todo, ahí en dudas es el riesgo-beneficio de utilizar morfina cuando están en sus contraindicaciones. Las contraindicaciones de la morfina más. Ya, sí, bueno, la de los opioides, básicamente, uno de las contraindicaciones que, o más bien, contraindicaciones absolutas no vas a tener, relativas, tienes que cuidar. Te da hipotensión, ¿sí? Náusea, vómito, depresión respiratoria, ¿sí? Por eso entonces se prefiere lógicamente que empieces con dosis bastante prudentes en este sentido, ¿no? Si tú te cuidas en esta parte, no va a haber mayores inconvenientes, por eso te digo, utiliza dosis de 3 a 5 miligramos, no más arriba de eso. En todo caso, luego puedes ir titulando, ¿ok? Bien, entonces hemos hablado de la parte del oxígeno, la parte de la analgesia. Otro aspecto que es importante en el manejo de estos pacientes, 3, es la parte de la anticoagulación. Si tú tienes la anticoagulación, se prefiere que sea con heparinas de bajo peso molecular, ¿ok? Si tienes un clearance de creatinina menor de 30 ml minuto, se prefiere que la anticoagulación, y otro detalle, si tienes más de 75 años o si tienes menos de 75 años. Apaguemos el micrófono, por favor, si no están interviniendo. Si tienes menos de 75 años y tienes un clearance de menos de 30 ml minuto, tu dosis va a ser de 1 miligramo subcutáneo kilogramo QD. QD, con un clearance menos de 30. Si tienes un clearance, apaguemos los micrófonos. Hay un micrófono que está prendido y nos está interrumpiendo. Gracias. Listo. Si es menos de 75 años, entonces les decía 1 miligramo subcutáneo kilo QD. Si tiene un clearance menos de 30 ml minuto. Si tiene más de 75 años, la dosis será de 0,75 miligramos subcutáneo kilogramo QD. Pero doctor, la dosis de anticoagulación tiene que servir. Sí, pero siempre y cuando tengas un clearance mayor de 30 ml minuto, ¿no? Si el clearance es mayor de 30 ml minuto, entonces ahí sí es diferente. Igual tienes que hacer la distinción, ¿sí? Si tiene más de 75 años o menos de 75 años, ¿ok? Si tiene más de 75, entonces la dosis es de 0,75 miligramos por kilogramo subcutáneo BID. Y si tiene menos de 75, es de 1 miligramo por kilo subcutáneo BID. No se olviden que con un clearance menos de 30 ml minuto, las dosis se ajustan, ¿ok? Y prácticamente Dale QD es equivalente a Dale como BID, ¿sí? Por la tasa de depuración renal. Estamos, esto lógicamente de heparinas de bajo peso molecular, ¿ok?
¿Alguna duda con respecto a la anticoagulación? ¿Cuántos días le voy a mantener anticoagulado al paciente? De 5 a 7 días, doctores. ¿Sí? De 5 a 7 días mínimo, mínimo, ¿ya? Deberá este paciente estar anticoagulado. Obviamente ustedes pueden tener heparina o también pueden usar heparina no fraccionada, como la clásica heparina sódica, el Fondaparinux, por lo general, esos suelen ser los anticoagulantes más usados, pero los que están más disponibles suelen ser las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina o las heparinas no fraccionadas. ¿Ok? Que me refiero a la heparina sódica. ¿Cuánto tiempo van a usar? Les decía, de 5 a 7 días por lo menos, ¿no? O hasta que pueda realizarse ya una angioplastia o una corona, sí, hasta realizar una intervención percutánea. ¿Qué más? ¿Alguna duda de esto? De estos 3 elementos que hemos visto. Oxígeno, analgesia, anticoagulación. ¿Alguna duda? Doc, buenas noches. Tengo una pregunta. Uh-huh. En caso de usar el tramadol, ¿en qué dosis podemos usarlo? Ya, antes de olvidarme, en los estudios, el uso de estas heparinas de bajo peso molecular se vio que reducían en aproximadamente un 10% las muertes, ¿sí? Por infarto agudo del miocardio, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esta situación. Listo. A ver, nos decía la compañera que ¿cuánto puedo usar de tramadol? Bueno, te voy a decir las dosis en general, ¿sí? Porque, insisto, no puedo darte la recomendación de que uses tramadol en el infarto agudo del miocardio o en un síndrome coronario agudo. No puedo darte esa recomendación, o sea, lo estamos haciendo en último de los casos, ¿sí? Pero te voy a dar las dosis en general del tramadol. O sea, no te voy a decir las dosis del tramadol en el síndrome coronario agudo son, porque eso me daría la impresión de decir que estoy recomendando tramadol en el síndrome coronario agudo y no es así. O sea, lo estamos entre comillas recomendando tras cámaras, ¿sí? O ajustado a nuestra realidad, pero nada más. En este sentido, tú puedes usar 50 a 100 miligramos, ¿sí? Si utilizas 50, dilúyele en 50 ml de cloruro de sodio al 0,9%, o si usas 100, dilúyele en 100. La idea es que al menos tiene que haber una dilución de 50 a 100 ml de cloruro de sodio al 0,9%. Pasa eso muy lento, al menos de unos 30 minutos. Puedes hacerlo cada 4 a 6 horas. Dosis máxima de tramadol hasta 400 miligramos en un día, ¿sí? Hasta 400, ¿ok? ¿Estamos claros? Cuando Sí, uses Doc, muchas tramadol, gracias. puedes usarlo así. Siempre te sugiero que vayas de menos a más. Los opioides anda de menos a más. 50, diluido en 50, pasar y ven 30 minutos, está. No le calma, entonces vamos a dejarle cada 4 horas. Y ahí vas viendo tolerancia. Hay que tener mucho cuidado con la tolerancia y los opioides, ¿no? No, a un paciente muchas veces le pone 50 y ya está vomitando, ¿sí? Y con 50, ¿ok? Entonces, ten mucho cuidado en ese sentido. O qué sé yo, a otros les gustan las bombas y te ponen, eh, qué sé yo, 300 de tramadol y ahí mismo te mezclan metoclopramida o ondansetron y eso, y ahí le mezclas también cloruro de sodio y eso le pasas en bomba de infusión a 10 ml hora, 7 ml. Yo no soy tan amigo de las bombas, yo prefiero ir dándole bolos o dejarle con un horario es más fácil en este sentido controlar los efectos adversos que puedan existir en el paciente, ¿no? Ok, ¿alguna otra duda?
No hay más dudas, ok. Perfecto. Vamos entonces, con la anticoagulación estamos claros, ¿no? Anticoagular, doctores, con heparinas no fraccionadas. A ver, sí, puede darse el caso, ya. Doctor, no tengo heparinas de bajo peso molecular, no tengo enoxa, solo tengo la clásica heparina sódica. Ok, heparina no fraccionada. Tienes que en este caso dar un bolo de 4,000 a 5,000 unidades internacionales IB. STAT, le das un bolo. ¿Esto cuánto equivale? 1 ml. No te olvides que el frasquito de la heparina, ¿no es cierto? Tiene 25,000 unidades, o sea, viene 5 ml, ¿ya? Entonces le pasas un bolo de 1 ml y B STAT, ¿sí? Y luego tienes que armar, ¿sí? Tienes que armar en este caso sí debes pasarlo en bomba, esta heparina sódica. ¿Cómo vas a pasar en bomba? Vas a diluir, después de que has hecho esto, vas a pasar 25,000 unidades, o sea, 5 ml sería, ¿no es cierto? Más 250 ml de solución salina al 0,9%, ¿sí? Y vas a comenzar pasándole, ¿sí? A 14, esto en infusión, a 14 ml hora. Tienes que tener aquí un estrecho cuidado y un especial cuidado y tienes que ir controlando el TTP. Se dice que el paciente está anticoagulado, se dice, ¿sí? Que está anticoagulado cuando su TTP está entre 1.5 a 2.5 veces el valor normal. Ahí está anticoagulado. Si está menos de 1.5 veces, tienes que subirte, te subes, ya no das 14, sino das 16. Y si está más allá de los 2.5, no le das 14, sino le bajas a 12. Y ahí tienes que ir evaluando. TTP cada 4 a 6 horas en ese paciente porque el riesgo de sangrados es muy alto, ¿sí? Pero si algún rato te toca anticoagular con heparina no fraccionada o heparina sódica, hay que tener un especial cuidado en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides, 25 unidades en 250 ml, eso pasar en bomba de difusión a 14 ml hora y control del TTP cada 4 a 6 horas. Para decir que está anticoagulado, el TTP tiene que estar entre 1.5 a 2.5 veces del valor inicial, ¿sí? Si te quedas menos de 1.5 veces lo que tenía antes, le falta anticoagularse, o sea, le falta dosis. Si está demasiado, está mucho, tienes que bajarte la bomba, ¿ok? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Bien. Vamos ahora a un detalle. ¿Cuál es la ventaja de dar heparina no fraccionada antes que heparina de bajo peso molecular? Bueno, sobre todo es en pacientes que tienen disminuida la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes que tienen un clearance menos de 30, cuídate de las heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Cuídate de las heparinas de bajo peso molecular, porque puede sangrar ese paciente, ¿sí? Esta heparina no fraccionada no necesita ajuste para la tasa de filtración glomerular. Esa es una ventaja. Una desventaja puede haber trombocitopenia inducida por heparina. Con ambas heparinas puede darse eso, en teoría, pero más se da con la heparina no fraccionada, o sea, con esta, ¿sí? Estate pendiente
de los niveles de plaquetas. Con menos de 100,000 de plaquetas no puedes iniciar heparinas, ¿no? Con menos de 100,000 no puedes. Bien, eso en este sentido. Vamos, un cuarto aspecto que es importante. Vamos con la antiagregación. Antiagregación plaquetaria. En este sentido, cuando tú ya sospechas, lógicamente, de que ese paciente tiene ya un síndrome coronario agudo, debes ya instaurar la antiagregación ASA, $300 miligramos vía oral, STAT, y luego pasarás a dosis de 100 miligramos los días siguientes. ¿Ok? Esto o el ácido acetil salicílico en este sentido ha demostrado una disminución, según artículos científicos, de al menos un 50 a 70% la mortalidad por infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Entonces es una intervención importantísima que tú ya puedes dar en tu unidad de salud si estás en el primer nivel de atención antes de referirle a ese paciente. ¿Sí? Con respecto al clopidogrel, ojo que no es ASA o clopidogrel, es ASA y clopidogrel, ¿no? O sea, tienes que usar ambos, ¿ya? Tienes que usar ambos. Aquí de igual manera utilizas 300 miligramos vía oral STAT y posteriormente dejarás 75 miligramos. ¿Sí? Entonces, mira, 300 de ASA, 300 de clopidogrel, en ese momento que tú estás sospechando, lógicamente, en esta situación, ¿sí? En un síndrome coronario agudo. ¿Ya? Bien. Otro aspecto que es, bueno, nosotros por lo general no tenemos otro tipo de antiagregantes como prasugrel y ese tipo de otros medicamentos, ¿no? Entonces hay que tener aquí un poco de cuidado con eso. ¿Alguna duda con respecto a estas dosis de carga y estas dosis de mantenimiento, que sería en este sentido? Hay algunas guías que en pacientes, sobre todo adultos mayores, prefieren obviar la carga de 300 de clopidogrel por asociarse más a eventos hemorrágicos, ¿sí? En algunas guías ustedes van a ver que justamente cuando tienen más de 75 años solo le das la carga de ASA, pero le das solo 75 de clopidogrel, o sea, obvian la carga. Y en otras, bueno, te dicen, te estandarizan, ¿no? 300 de ASA, 300 de clopidogrel. Y antes de olvidarme, en el anticoagulante, aquí también hay una carga que es de 30 miligramos, ¿sí? Hay una carga. Esta carga igual para los pacientes que son mayores de 75 años, omitimos las cargas, ¿sí? Estos bolos iniciales se prefieren obviar, sobre todo en pacientes adultos mayores por el riesgo de eventos hemorrágicos. Tengan cuidado en ese sentido, ¿sí? Igual les decía con esto de la antiagregación, ¿ya? ¿Cuál otro aspecto tenemos que es importante en este sentido? Ojo que ambos fármacos antiagregantes deberán estar por lo menos
durante 12 meses. Después de los 12 meses, ya el paciente puede quedarse ya con monoterapia antiagregante, o sea, o bien con ASA o bien con clopidogrel. Algunos prefieren el clopidogrel porque se asocia con menos eventos hemorrágicos, ¿sí? Pero debes entender que los dos deberán estar juntos en estas dosis, ¿no? En 100 y 75, que es la que va a usar después, deberán estar al menos 12 meses juntos y después sí ya solamente uno de los dos. Toma en cuenta esa situación, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? Bien. Otro aspecto que es importante dentro del manejo en este caso, del protocolo de un síndrome coronario agudo, tipo IAM sin elevación del ST y la angina inestable, bueno, e incluso con elevación del ST, ¿no? Porque lógicamente hasta que se use otro tipo de fármacos, deberás usar o hasta que se dé la transferencia o referencia hacia un centro de hemodinamia, tienes que usar también este tipo de medicamentos, ¿no? Puedes usar nitratos, ¿no? Los nitratos, excepto en qué casos. ¿En qué casos no voy a usar nitratos? ¿Se acuerdan que yo les di eso? ¿En qué casos no En uso infarto nitratos? derechos. Ok, en un infarto de ventrículo derecho. Muy bien, ya. ¿Cuánto voy a usar de nitratos? Voy a usar de 0,3 a 0,4 miligramos sublingual. Puedo usar cada 5 minutos por unas 3 ocasiones, ¿ya? Puedo usarlo y luego de esto ya puedo considerar el uso de una vía intravenosa si es que si persisten síntomas, ¿ya? Ojo que los nitratos me van a ayudar es para aliviar los síntomas, resultado lógicamente de, en este caso, la isquemia miocárdica. Si los nitratos deberían ya aliviar el dolor torácico. Muchas veces cuando no pasa eso, uno ya se pone a pensar en que quizás ese dolor no corresponde a un síndrome coronario agudo, sino a otro, de otra etiología, de otra causa. ¿Ok? Entonces tengan cuidado en ese sentido. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Ya. Bien, ¿qué otro medicamento vamos a utilizar también o a considerar? Los beta bloqueadores. Dentro de los beta bloqueadores, los estudios se han realizado con beta bloqueadores como el metoprolol, como el carvedilol también, ¿sí? En este sentido, gracias al efecto cronotrópico negativo que tienen estos, obviamente reducen, en este caso, la demanda de oxígeno por parte de la célula miocárdica. Entonces, son una indicación de oro y reducen definitivamente la mortalidad y la probabilidad de reinfarto en estos pacientes. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado cuando el paciente se encuentra en una fase de descompensación cardíaca, es decir, si el paciente está con criterios de insuficiencia cardíaca congestiva,
¿sí? Se deben diferir los beta bloqueadores, ¿ya? No lo usen con criterios de una insuficiencia cardíaca congestiva aguda, ¿sí? O una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Por qué? Porque inicialmente pueden reducir la fracción de eyección y eso puede precipitar a un choque cardiogénico, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado en ese sentido. De que el paciente va a necesitar beta bloqueadores, va a necesitar, o sea, eso no cabe duda. Y de hecho, lo vas a utilizar en los días siguientes cuando el paciente esté ya en mejores condiciones o cuando ya el paciente vaya a egresar del hospital. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Pero si presenta criterios francos de insuficiencia cardíaca congestiva, ya no te olvides de los criterios de Framingham mayores y menores, ¿no? Criterios mayores, la cardiomegalia, la ingurgitación yugular, los crepitantes, ¿sí? Criterios menores como el edema de miembros inferiores, la hepatomegalia, la disnea de esfuerzo, ¿sí? Entonces, para decir que hay criterios de insuficiencia cardíaca congestiva, necesitas un mayor y dos menores o dos criterios mayores. Si eso pasa, entonces difiere los beta bloqueadores hasta nueva orden. Debemos también conocer que existen contraindicaciones relativas del uso de beta bloqueadores y también contraindicaciones absolutas. Entonces, esto es necesario, ¿por qué? Porque no siempre vas a poder utilizarlos, ¿ya? Relativas, es decir, que puedes usarlo, pero con precaución en casos de POC, en casos de diabetes. Absolutas, cuando tengas una frecuencia cardíaca menos de 55, cuando tengas una presión arterial menos de 90-60 milímetros de mercurio, cuando tengas un bloqueo AB de segundo o tercer grado, ¿sí? Cuando tengas asma, broncoespasmo, estas son contraindicaciones absolutas, es decir, no debes usar, no y no debes usar, bajo ninguna circunstancia, ¿ok? Frecuencia cardíaca menos de 55, presión arterial menos de 90-60, bloqueo AB de segundo o tercer grado, asma y broncoespasmo, ¿ya? Aquí nosotros tenemos, por lo general, en el cuadro nacional de medicamentos básicos, el carvedilol, que puedes usar en dosis, empieza con dosis bajitas, siempre vigilando la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Puedes empezar con 325 vid, después te vas subiendo a 625, 12.5 y hasta lo máximo que te tolere. Le vas titulando las dosis hasta lo que te tolere porque este es un fármaco que te va a ayudar muchísimo, muchísimo y nos va a reducir lógicamente la mortalidad en estos pacientes. Otro elemento que es importante, por cierto, bueno, en algunos casos, cuando no toleran los beta bloqueadores, ¿sí? En el caso que no toleren o estén contraindicados los beta bloqueadores, te dicen que podrías utilizar calcio antagonistas no dihidropiridínicos, ¿ok? ¿Cuáles son los no dihidropiridínicos? Verapamilo, tiltiazem, ¿ya? Podrías utilizarlos, ¿ok? Como una opción a esto, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Entonces tenemos ya el oxígeno, me faltan las estatinas. Las estatinas. Tienes que usar estatinas en dosis de alta intensidad. Alta intensidad. Y en dosis de alta intensidad resulta que solamente tengo a la rosuvastatina, 40 miligramos. Tengo a la atorvastatina, 80 miligramos.
Aquí otras comillas grandotas, así como el tramadol. Simvastatina, 80 miligramos. ¿Sí? La atorvastatina sí está en el cuadro nacional de medicamentos básicos, pero si es que no lo tienes y tienes simvastatina, podrías, entre comillas, usar 80 miligramos. No es una dosis terapéutica validada, aprobada, pero te ponen con signos de interrogación algunas guías en este sentido. Esas son las únicas estatinas que vienen en dosis de alta intensidad. Las otras no te sirven dosis menores en este sentido, ¿sí? Deben ser dosis de alta intensidad como son las que te estoy indicando en este momento. Bien. Cuando uses estatinas, no te olvides de los efectos adversos, que son las miopatías, rabdomiolisis, las mialgias, ¿no? ¿Cómo evalúas esto? Pidiéndole al paciente CPK, ¿ok? Si la CPK se eleva entre 3 a 5 veces, redúcete la dosis al 50%. Si la CPK se te eleva más de 5 veces su valor normal, entonces en este caso suspende. Tienes que suspender. ¿Sí? Pero con la CPK monitorizas esa situación. Y listo. Eso en cuanto a fármacos y al protocolo inicial se refiere, ¿no? Entonces hemos visto oxígeno, la analgesia, anticoagulación, la antiagregación, los nitratos, beta bloqueadores, las estatinas, ¿sí? Ahora, puedes, en los pacientes sobre todo que tengan insuficiencia cardíaca, en pacientes que tengan o que sean hipertensos a la par, lógicamente se van a ver estos pacientes beneficiados de otros fármacos como los IECAS y ARA2, ¿no? Pero obvio, ojo, que no siempre, o sea, vas a utilizar estos. IECAS o ARA2 en pacientes principalmente hipertensos. Puedes usarlos en diabéticos o pacientes que estén en insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, ten aquí digamos, esa precaución en ese sentido. No está para todos los pacientes, pero sí para este grupo, digamos, que se van a beneficiar de un IECA o un ARA2. ¿Bien? ¿Dudas finales para terminar esta tercera parte? ¿Alguna duda final? ¿Está claro lo que van a hacer cuando tengan un paciente con sospecha de síndrome coronario agudo? Lo van a estratificar en base a la escala de Grace, de TIMI, van a establecer si es de bajo o alto riesgo. Ya voy a explicarles en nuestra próxima clase lo que viene, lo que sigue, ¿no? Pero independientemente de la estratificación, si es bajo o alto, tú tendrás que instaurar tu protocolo. Y el protocolo es todo esto que hemos hablado. Ya veremos lo que tienes que hacer cuando es de bajo y cuando es de alto riesgo. ¿Sí? ¿Alguna duda final? Perfecto. Si no hay dudas, entonces vamos a dar por terminada nuestra clase del día de hoy. Nos veríamos la próxima clase. Que tengan todos ustedes una buena noche. Buenas noches, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Buenas noches.